¿Alguna vez has sentido que alguien te mira con una sonrisa, pero algo en su energía te hace retroceder? Personas que te abrazan con palabras dulces, pero dejan un eco amargo en tu interior. Presencias que, en lugar de reconfortarte, te drenan. ¿Y si no fuera paranoia? ¿Y si tu cuerpo ya percibe lo que tu mente se resiste a aceptar? Carl Jung decía que la sombra no desaparece, simplemente se proyecta. Y muchas veces, esas proyecciones se manifiestan donde menos esperas, en quienes dicen estar de tu lado. Este video no es una advertencia superficial, es un mapa hacia lo que no se dice. Aquí descubrirás 8 señales sutiles, pero contundentes de que alguien cercano podría estar ocultando un resentimiento profundo hacia ti, incluso si nunca lo admite, incluso si tú mismo no quieres verlo, porque no todos los vínculos son lo que parecen. Y el verdadero peligro no está en el grito del enemigo, sino en el silencio de quien finge ser aliado. Quédate hasta el final, porque la última señal puede cambiar la forma en que entiendes tus relaciones y a ti mismo. Primero, el desprecio disfrazado de ironía. Hay palabras que no hieren por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Frases que llegan envueltas en risas, pero dejan una herida sutil. Era solo una broma, te dicen. Pero por dentro, algo se contrae. Carl Jung explicaba que cuando alguien no logra aceptar sus propios conflictos internos, proyecta esa incomodidad en el otro. Y una de las formas más comunes de proyectar odio encubierto es a través de la ironía venenosa. Comentarios disfrazados de humor que en realidad degradan, chistes que apuntan a tus logros, a tu forma de ser, a tus elecciones de vida. No son ataques directos, pero tampoco son inofensivos. Te dejan confundido, preguntándote si estás siendo muy sensible o si realmente hubo una intención oculta. Y ahí está el peligro. La ambigüedad. Cuando normalizas estas microagresiones disfrazadas de sarcasmo, te acostumbras al desprecio silencioso. Tu intuición lo siente, pero tu mente lo racionaliza. Jung afirmaba, aquello que negamos en nosotros, lo vemos en los demás, y lo atacamos. Quien lanza ironías constantes a tu dirección podría estar librando una guerra consigo mismo. Una guerra donde tú te conviertes en blanco, sin haberlo pedido. Observa los patrones. ¿Esa persona puede elogiarte sin intercalar una crítica? ¿Sus bromas te hacen sentir incómodo más de una vez? ¿Notas una risa vacía, seguida de un silencio denso? No se trata de tener piel fina. Se trata de reconocer cuándo una relación ya no es un espacio seguro para tu autenticidad. La ironía en este caso no es humor. Es una máscara que oculta frustración, envidia o rechazo. Y si no la ves a tiempo, puedes terminar cuestionando tu propio valor solo por convivir con alguien que no soporta verte brillar. Protégete. La sombra se delata en los detalles. Y nadie merece ser el receptor de una violencia emocional disfrazada de simpatía. 2. El sabotaje sutil. El sabotaje no siempre se presenta como un ataque. A veces llega como un olvido, una recomendación que parece inocente, una sugerencia que desvía tu camino, apenas unos grados, pero lo suficiente para perder el norte. Carl Jung enseñaba que lo inconsciente se manifiesta en los actos cotidianos, no en las grandes declaraciones, y que muchas veces, quien no ha hecho las paces con su propia sombra, termina proyectando sus frustraciones en los demás. Piensa en esto. ¿Has compartido un proyecto importante con alguien y poco después algo se trunca? ¿Errores que no parecen accidentales? ¿Consejos que no te empujan hacia adelante, sino que te hacen retroceder? El sabotaje sutil se disfraza de preocupación, de apoyo superficial, de frases como ¿estás seguro de que eso es lo mejor para ti? Yo en tu lugar no lo haría, pero tú sabrás. Detrás de esa voz suave, muchas veces hay una necesidad inconsciente de frenar tu avance, porque tu crecimiento confronta las partes dormidas en el otro. Tu luz hiere los ojos de quien aún no se ha atrevido a brillar. Jung lo llamaba resistencia proyectiva. Cuando la sombra del otro siente que tu éxito desnuda sus propias limitaciones, activa mecanismos sutiles para que no llegues más lejos. No por maldad declarada, sino por un dolor interno no resuelto. Este tipo de persona no se enfrenta a ti directamente. No te critica abiertamente.
Pero si prestas atención, siempre hay algo que no encaja. Te cambian los planes, te desorganizan, te aconsejan con palabras disfrazadas de buena intención, pero cargadas de duda. Y el problema no es una vez, es la repetición, porque lo que se repite sin ser cuestionado, se normaliza. Y cuando normalizas el sabotaje emocional, terminas dudando de tus decisiones, desconectado de tu intuición, creyendo que necesitas aprobación externa para avanzar. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar que alguien cercano puede estar boicoteando tu camino, aunque te sonría, duele, pero también te libera. No todo consejo es ayuda. No toda compañía es compañía real. Y no todo quien te escucha quiere verte llegar. Observa quién celebra tu vuelo y quién parece más tranquilo cuando te ve en el suelo. 3. La ausencia emocional en momentos clave. El amor no siempre se mide en palabras, sino en presencia. Presencia real. Esa que no se anuncia, pero se siente. Esa que sostiene cuando la vida se vuelve demasiado pesada para cargarla solo. Y sin embargo, hay personas que desaparecen justo cuando más las necesitas. No físicamente, no del todo. Están ahí, pero emocionalmente están lejos, distantes, fríos, apáticos. Carl Jung hablaba de la disociación del yo, ese fenómeno donde alguien se desconecta de su centro psíquico, incapaz de experimentar empatía real. Cuando esa herida no resuelta se proyecta hacia afuera, el resultado es una incapacidad profunda de estar presente para el otro en momentos clave. No porque no entiendan que es importante, sino porque no toleran el reflejo emocional que eso les provoca. ¿Alguna vez compartiste una gran noticia solo para recibir una respuesta seca o evasiva? ¿O atravesaste una crisis y esa persona desvió el tema, minimizó tu dolor o simplemente te dejó solo? Esto no es casual. La ausencia emocional repetida no es un olvido, es una expresión del vínculo, y muchas veces una expresión de odio encubierto. Quien no soporta verte feliz tampoco sabrá acompañarte en tu tristeza, porque tu éxito activa su envidia y tu dolor, su impaciencia. Jung afirmaba que la sombra teme al contacto humano profundo, porque ese contacto amenaza con revelar todo lo que está reprimido. Por eso, quien vive desde la desconexión huye del momento presente. Te escucha, pero no te oye. Está, pero no contigo. Y lo más doloroso es que muchas veces justificamos esta ausencia. Está ocupado. Seguro tiene sus propios problemas. Pero la verdad está en el patrón. En cuántas veces repite ese vacío emocional. En cómo tu vulnerabilidad parece incomodarle más de lo que le conmueve. La frialdad no siempre es crueldad directa. A veces es una forma pasiva de castigo. Una manera inconsciente de decir, no me interesa tu alegría ni tu sufrimiento, porque ambos me confrontan. Jung decía, buscamos relaciones que nutran, no que silencien. Si esa persona solo aparece en lo superficial y te abandona en lo profundo, no estás acompañado. Estás sosteniendo solo una relación vacía. Y nadie merece mendigar calor donde solo hay sombra. 4. La competencia silenciosa. Algunas rivalidades no se gritan, se murmuran, se disfrazan de consejos, de comparaciones inocentes, de observaciones sutiles que colocan al otro siempre un paso adelante, o a ti un paso detrás. Y lo más inquietante, muchas veces provienen de personas que dicen quererte. Carl Jung enseñaba que lo que admiramos o rechazamos con intensidad en el otro es casi siempre un reflejo de algo que no hemos resuelto en nosotros mismos. La sombra no reconocida, cuando se siente amenazada, no siempre ataca. A veces compite, calladamente, de forma elegante, pero constante. ¿Has notado cómo algunas personas reaccionan ante tus logros con un «qué bien», seguido de un «yo también hice algo parecido»? ¿O cómo cambian de tema rápidamente, desviando la atención de tu éxito hacia sus propias historias? Esto no es simple egocentrismo, es una competencia emocional velada, alimentada por una incomodidad profunda. Verte brillar activa una comparación interna que no pueden tolerar. Y en lugar de asumirlo, lo proyectan como necesidad de superar, minimizar o corregir. La conversación se vuelve una carrera.
tus experiencias una amenaza, y lo que debería ser un momento de celebración se convierte en una lucha invisible por quién merece más espacio. Jung afirmaba, todo lo que nos irrita del otro nos lleva a comprendernos mejor a nosotros mismos. Pero no todos están dispuestos a verse con honestidad. Y por eso, en lugar de reflexionar, rivalizan, aunque te amen, aunque no lo digan, aunque ni siquiera lo admitan ante sí mismos. El problema no es la competencia en sí, es su naturaleza silenciosa y constante. Porque cuando vives en un vínculo donde todo se convierte en una comparación, terminas sintiéndote culpable por estar bien, por destacar, por crecer, y nadie debería sentir culpa por florecer. Observa con cuidado. ¿Te corrige siempre? ¿Resalta sus logros justo después de los tuyos? ¿Sientes que tienes que bajar el tono de tu felicidad para no incomodarle? No es humildad, es autodefensa emocional. Jung decía que el verdadero desarrollo comienza cuando dejamos de buscar validación en quien nos compite y comenzamos a rodearnos de quienes nos celebran. Porque donde hay competencia constante, no hay espacio para vínculos verdaderos. Solo un espejo deformado donde tú pierdes, incluso cuando ganas. 5. La difusión de críticas o información distorsionada a tus espaldas. Hay heridas que no se sienten en el cuerpo, pero duelen igual. Son las que dejan los susurros, los rumores, los comentarios que nacen lejos de ti, pero te afectan de cerca. Lo más doloroso es cuando esas palabras vienen de alguien en quien confiabas. Carl Jung advertía que una de las formas más comunes en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección destructiva. Cuando alguien no tolera sus propias frustraciones, las lanza hacia afuera, buscando un blanco donde depositarlas. Ese blanco, muchas veces, eres tú, y lo hace con cuidado. No con ataques directos, sino con críticas disfrazadas de preocupación, con distorsiones pequeñas, apenas perceptibles, pero diseñadas para debilitar tu imagen ante los demás. Yo lo aprecio, pero a veces es un poco difícil. Sí, logró eso, aunque no sé si fue por mérito propio. Palabras que no parecen veneno, hasta que ves cómo empiezan a contaminar tu entorno. Te das cuenta por el cambio en las miradas, por la frialdad repentina, por las versiones que circulan sin que tú las hayas contado. Este tipo de comportamiento no es inocente. Es una forma inconsciente, y a veces deliberada, de reducir tu luz, de debilitar tu lugar, de generar dudas en los demás y eventualmente en ti. Jung decía, lo que niegas en ti, lo proyectas sobre los demás como destino. Quien no se acepta a sí mismo, necesita que los otros también sean rechazados. Criticarte le ofrece una ilusión de control, una forma de elevarse, rebajándote. El problema es que muchas veces tú no lo ves venir, porque creías que esa persona te quería bien, porque compartiste secretos, alegrías, dolores, y ahora te das cuenta de que usó tus palabras como material para su propio relato. Identificar esto requiere atención. Fíjate si varias personas comienzan a comportarse diferente contigo, si escuchas frases que no dijiste, o si tus logros parecen estar siempre bajo sospecha. No es exageración, es protección. Jung enseñaba que quien esconde su sombra termina actuando desde ella. Y tú no estás aquí para absorber el veneno no resuelto de nadie. Marca límites, aclara cuando sea necesario. Y sobre todo recuerda, quien habla mal de ti a tus espaldas, lo haría peor frente a ti si se atreviera. 6. La incapacidad de celebrar tus logros. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. Momentos en los que esperas una sonrisa, un abrazo, un felicidades. Y en su lugar recibes evasivas, indiferencia o una respuesta tan fría que congela tu entusiasmo. Carl Jung explicaba que aquello que no aceptamos en nosotros mismos, solemos rechazar cuando lo vemos en el otro. Y muchas veces, tu éxito, tu luz, tu avance, activa una herida no resuelta en quienes te rodean. No porque hayas hecho algo mal, sino porque tu crecimiento ilumina la zona de estancamiento en el otro. ¿Alguna vez compartiste una buena noticia y notaste que esa persona apenas reaccionó? ¿O cambió de tema como si no importara? ¿O incluso trató de minimizar lo que lograste, señalando defectos, restando méritos, recordando tus errores del pasado?
Eso no es descuido. Eso es una forma de negación emocional y, en muchos casos, una expresión sutil de resentimiento. Jung decía que la sombra se manifiesta cuando alguien no puede tolerar la felicidad ajena, porque se siente excluido del derecho a la plenitud. Entonces, en lugar de alegrarse contigo, se cierra. No te ataca, pero tampoco celebra. Y en esa omisión se revela todo. Es como si tu alegría lo obligara a enfrentarse con su propia tristeza, como si tu logro fuera una amenaza para su identidad. Y por eso prefiere silenciarlo, ignorarlo o empañarlo. Este tipo de actitud es profundamente desgastante, porque te hace cuestionar si estás exagerando. Te lleva a preguntarte, ¿estaré esperando demasiado? ¿Será que estoy siendo egocéntrico? Number no, estás pidiendo demasiado. Estás deseando algo humano. Compartir tu felicidad con alguien que se alegra por ti. La incapacidad de celebrar tus triunfos es una señal clara de que algo en esa relación está roto. Porque donde hay amor, hay alegría compartida. Y donde hay sombra, hay frialdad emocional. Jung decía, el alma necesita ser vista, celebrada, reconocida. Lo contrario, la marchita. Rodéate de quienes brillan contigo, no de quienes apagan la luz cuando tú enciendes la tuya. No te disculpes por crecer. No bajes el volumen de tu entusiasmo para que otros no se incomoden. Quien no puede soportar tu felicidad, no está dispuesto a nutrir tu alma. Y tú mereces relaciones donde la alegría sea mutua, no un motivo de tensión. 7. Una respuesta reveladora ante tu vulnerabilidad. La verdadera naturaleza de una relación no se revela en los días felices, sino en los momentos de quiebre, cuando estás roto, cansado, perdido, y decides mostrarte así, sin defensas, esperando consuelo. Es entonces cuando descubres con quién realmente cuentas y con quién solo aparentabas contar. Carl Jung decía que la forma en que alguien reacciona ante la vulnerabilidad del otro habla más de su mundo interno que de cualquier palabra que pronuncie, porque la sombra teme la fragilidad, tanto ajena como propia, y cuando no se ha hecho consciente, la rechaza, la juzga o la castiga. ¿Alguna vez te abriste con alguien, le mostraste tu dolor, tu ansiedad, tu tristeza, y recibiste una reacción fría, distante o incluso incómoda? O comentarios como tú siempre exageras, deberías estar agradecido, hay gente peor. Eso no es apoyo, eso es invalidación emocional. Y en muchos casos, es una forma encubierta de superioridad. Quien no tolera verte vulnerable, a menudo lo hace porque tu dolor le recuerda el suyo, porque tu herida toca la herida que no ha sanado. Y, en lugar de acompañarte, te juzga. En lugar de acoger, se distancia. La sombra no soporta el espejo emocional que implica ver al otro sufriendo. Por eso, responde con dureza, sarcasmo o con esa falsa fortaleza que dice, yo no tengo tiempo para dramas, pero no es fuerza, es defensa. Jung afirmaba, el alma no necesita perfección, necesita presencia. Y cuando más necesitas esa presencia, descubres que algunos se alejan, no porque no puedan estar, sino porque no saben cómo estar sin sentirse amenazados por lo que estás mostrando. Eso no es tu culpa, no es tu debilidad, es el reflejo del mundo interno del otro. Las respuestas ante tu vulnerabilidad son espejos reveladores. Muestran si esa persona está contigo por quien eres, o solo por quien aparentas ser. Si es capaz de sostenerte sin juzgarte, de abrazarte sin intentar corregirte, de quedarse sin intentar arreglarte. Porque en el fondo no estás pidiendo soluciones, estás pidiendo humanidad. Y quien no puede darte eso, quizás nunca estuvo realmente disponible. Rodéate de quienes te permiten caer sin empujarte más abajo, de quienes te miran roto y aún así se quedan. 8. Intentos de control o manipulación emocional. Hay formas de esclavitud que no se notan a simple vista. No llevan cadenas ni gritos. Se construyen con frases dulces, con consejos constantes, con esa aparente preocupación que poco a poco empieza a dirigir cada una de tus decisiones. Y lo más inquietante, muchas veces provienen de alguien que dice amarte. Carl Jung explicaba que el deseo de controlar al otro nace de un desequilibrio interno,
de una falta de dominio sobre uno mismo, que se compensa intentando gobernar el mundo exterior. Así, quien no ha integrado su sombra, se vuelve maestro en manipular, sin parecerlo. ¿Te ha pasado que alguien intenta convencerte de qué hacer, con quién estar, cómo sentir o incluso cómo pensar, siempre bajo la excusa de que es por tu bien? ¿Te hace sentir culpable cuando tomas decisiones sin consultarlo? ¿Te hace dudar de tu intuición, sembrando en ti la idea de que necesitas su guía para no equivocarte? Eso no es cuidado, eso es control disfrazado, una forma de dominación emocional envuelta en afecto falso. Jung decía que la sombra que no se reconoce se vuelve posesiva, porque teme perder el control. Y ese temor, cuando no se confronta, se convierte en presión constante, en chantaje emocional, en estrategias sutiles que te alejan de tu autonomía. Te hacen sentir que le debes algo, que sin su opinión vas a fracasar, que si no actúas como espera, estás traicionando su afecto. Pero el amor auténtico no pide sumisión, no necesita imponerse. El amor consciente acompaña, no dirige. El manipulador emocional te hace creer que sin él no serías nada. Y esa es su mayor arma, colonizar tu autoestima desde dentro. Jung afirmaba, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y es mirando hacia adentro como comienzas a notar las señales. Esa incomodidad cuando sientes que no puedes decir no. Ese miedo a decepcionar. Ese cansancio emocional que llega cuando, una vez más, terminas haciendo lo que no querías, solo para evitar conflictos. Eso no es armonía. Es sometimiento. Y nadie debería tener tanto poder sobre tu libertad. Pregúntate, ¿tus decisiones te pertenecen o estás viviendo bajo la sombra de otro? Porque amar no es renunciar a ti. Y si para mantener una relación tienes que silenciar tu voz, entonces no es vínculo, es prisión. Cuando escuchamos la palabra odio, imaginamos rostros torcidos, gritos, violencia. Pero el odio que más daña no es el que se muestra, es el que se esconde. El que convive contigo en la mesa, en una conversación cotidiana, en un ¿cómo estás?, que suena vacío. Es ese que se disfraza de amistad, de familia, de pareja. Ese que se manifiesta lentamente, gota a gota, hasta vaciarte sin que lo notes. Carl Jung nos enseñó que la sombra no solo vive en el otro, vive en todos. Y por eso, muchas veces no vemos con claridad las dinámicas tóxicas que nos rodean, porque nos resultan familiares, porque nos aferramos a vínculos que nos hieren, pero justificamos con frases como, siempre ha sido así, en el fondo me quiere. No es para tanto, pero sí lo es. Es para tanto cuando tu alegría comienza a menguar, cuando tus decisiones ya no te pertenecen, cuando compartes una noticia feliz y el silencio te duele más que cualquier crítica. Todos los signos que viste en este video no son simples actitudes, son síntomas de una energía no resuelta, que se filtra en las relaciones y contamina lo más sagrado, tu paz. Jung afirmaba que aquello a lo que no nos enfrentamos se convierte en nuestro destino. Y si no reconoces la sombra en quienes te rodean, podrías pasar años tratando de arreglar un vínculo que solo existe porque aprendiste a tolerar lo intolerable. Pero esto no es sobre cortar lazos con todos, es sobre aprender a mirar con nuevos ojos, a poner nombre a lo que sientes, a dejar de justificar lo que claramente te lastima. Porque el amor verdadero no compite, no sabotea, no controla. El amor verdadero no se disfraza. Y si alguna parte de ti sintió que este video estaba hablando de alguien, o quizás de más de una persona, escúchala. Tu intuición no está exagerando, está despertando. Jung decía, solo aquello que se hace consciente puede ser transformado. Este no es solo un contenido, es un espejo. Y puede que estés viendo por primera vez aquello que siempre estuvo ahí, pero que ahora ya no puedes, ni debes ignorar. Si llegaste hasta aquí, probablemente sentiste cada palabra en algún lugar de tu historia, porque el dolor más silencioso no es el del conflicto abierto, sino el del afecto contaminado, ese que se disfraza de cercanía, pero en realidad te apaga por dentro. Carl Jung decía que el primer paso hacia la libertad emocional no es cambiar al otro, es dejar de negar lo que tu alma ya sabe.
Aceptar que no todas las personas que te rodean están dispuestas a verte crecer, sanar, florecer. Y eso no es crueldad, es realidad. Hoy tal vez viste con más claridad lo que antes te incomodaba en silencio. Tal vez recordaste miradas, frases, patrones. Tal vez entendiste que tu intuición no estaba equivocada. Solo estaba esperando ser escuchada. Tienes derecho a relaciones donde puedas ser tú, donde tu vulnerabilidad no sea usada en tu contra, donde tu luz no provoque competencia, sino celebración, y donde tu crecimiento no active el resentimiento, sino la admiración. Rodéate de quienes te nutren. Y si alguien cercano alberga una sombra que constantemente se proyecta sobre ti, recuerda, tienes permiso para poner límites, para alejarte, para elegir la paz. Jung afirmaba, no te aferres a lo que te daña solo porque te resulta familiar. Y si este video te dio claridad, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con quien también necesite abrir los ojos. Porque el verdadero despertar empieza cuando te eliges a ti.